¿cómo están? Estamos acá de nuevo en otra salida en bicicleta. Estamos por la ciclovía y vamos a pasar la frontera. Allá en el otro lado hay un pequeño parque para niños. Estamos por la ciclovía que les dije la vez pasada, que son 3-4 kilómetros que nos lleva hasta la frontera con Italia. Estamos yendo ahora, vamos a pasar la frontera. Ahora estamos todavía en Austria. Como se ven, los techos son así con caída, porque cuando llueve todo, no se inundan los techos, no se inundan las casas. Acá hay un establo. A veces es una rampa, por ahí entra el tractor con el pasto y desde arriba bota el pasto para las vacas. Ahora tenemos que cruzar la vía principal porque la ciclovía en un tramo la han cerrado, así que tenemos que entrar por acá. Acá hay un camino y nuevamente hoy el clima está un poco nublado, pero en mayo es normal. En mayo siempre llueve, se prepara todo para el verano. Aquí estamos ya más o menos a 1 kilómetro de la frontera. Hemos tenido que tomar este desvío porque la ciclovía va por otro lado. Tenemos que dar la vuelta acá, despacio. Y aquí retomamos de nuevo la ciclovía. Túnel ya. Ahora sí más tranquilo porque por la vía principal pasan muchos carros. Ahora sí, rumbo a Italia. Y que esta ciclovía, sobre todo en el mes de agosto, está llena de italianos porque vienen todos de la parte italiana. Pasan por acá hasta una ciudad que está a 30 kilómetros, ya en Austria. Y todo el día, todo agosto, lleno de italianos. Pasan. Cantidad. Seguimos todavía en la ciclovía en el lado de Austria. Les quería mostrar, por ejemplo, esa casa. Una casa chiquita, 1, 2, 3 pisos y la mayoría tiene sótano. Sótano grande, casi el mismo, los mismos metros que tiene arriba. Un jardín. Está solita ahí, sin vecinos. Son las 10:30 de la mañana más o menos. Está fresquito. Acá es así que cuando hay sol es bacán, bien te calienta bien el sol, pero apenas se esconde baja la temperatura de golpe, pero se soporta porque ya no es invierno ya. Creo que ahora estaremos en 15, 14. Creo que un kilómetro más, algo así, y ya estamos pasando Italia. Más adelante les voy a mostrar el cartel de Italia. Estamos a 100 metros de la frontera. Al otro lado, al lado izquierdo, está la carretera principal. Y ahí donde están esos edificios, esas dos casas, ahí era antiguamente la frontera, el control fronterizo. Ahora está todo abierto, pasas sin ningún control porque desde que se creó la Unión Europea se quitaron todos los pases fronterizos, todos los controles, pasas nomás.
Antes de la Unión Europea era así como un control normal que hay, por ejemplo, en Huaquillas, en Aguas Verdes, pero ahora es todo libre. Acabamos de pasar la frontera. Arriba está el cartel de Italia y avisos en dos idiomas, alemán y en italiano, porque en esa parte de Italia hablan también alemán, porque en tiempos antes de la Primera Guerra Mundial, y creo que 100 kilómetros para adentro era todo Austria. Italia se apoderó de estas tierras de Austria, que son más o menos como 100 kilómetros, un poco más, es bastante, ¿eh? Y todo esto a los alrededores hay muchos cementerios de soldados, tanto italianos como alemanes como austríacos, que murieron en esta zona. Hay muchos cementerios, museos también de guerra. El modelo de las casas sigue siendo el mismo. En toda esta región es casi igual. La región de Tirol, los techos así con caída. Este edificio acá, de acá a la izquierda, es como de los policías, de los carabineros. No sé por dónde ha entrado Sabrina, creo que por acá. Vamos a ver. Y en verano se puede ir en bicicleta hasta arriba, hasta la montaña. Hay caminos de bicicleta. Mucha gente lo hace por allá, arriba. Y arriba también hay bastantes cosas de la guerra. Como pequeños refugios. Ah, los encontré. No podemos pasar porque les voy a enseñar qué están haciendo acá. Este toldo que han puesto acá grande es porque va a haber una fiesta. Tengo que pasar por acá porque el camino por el otro lado está bloqueado. Cuando hay fiestas hacen así esos toldos grandes. Por ahí tenía que pasar, pero es difícil con el cochecito que tiene Liam. Así que como acá está libre, aprovecho para pasar por acá. Y de paso les muestro cómo son las fiestas acá por ejemplo, de este primer pueblo del lado italiano. Ponen así carpas grandes. Seguro que acá son fácil 100 metros por 50 debe ser. Aquí es el escenario. Y después ponen todo esto, lo llenan de bancas con mesas. Y acá en este lado la cantina, la comida. Y aquí está el parque. Acá hay una cancha de fútbol. Una cancha de vóley. Y estamos solos, eso es lo que le gusta al día. Ahora, familia, estamos en el lado italiano. No estoy en la ciclovía, estoy en la carretera principal y les voy a mostrar cómo es la frontera. Ahí está pasando el tren. Esta casa antigua que está acá era una cantina italiana y adentro, al costado, varios negocios de cambio de moneda. Y justo acá era el control fronterizo. Lo que se puede decir en Perú como decir migraciones. Y ahora, como ven, está todo abierto y abandonado. Acá no hay nada. Hace poco cayó un huaico por acá y cerró todo.
Y aquí adelante hay una pizzería que se llena todos los días, está lleno, todos los días se llena de gente. Por ejemplo ahora no está tanto porque normalmente se llena todo eso de autos, todo ese campo. Tengo que bajar acá porque no puedo subirlo así. Ya. Ahora sí. Volvemos a la ciclovía. Y estamos pasando ya en Austria. Aquí está el cartel. Este cartel a la derecha dice Austria en alemán. He contado, familia, que acá había muchos cementerios y cosas así de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo acá, a este lado izquierdo pueden ver, ese es un pequeño cementerio. Muchos acá son soldados que estuvieron en la guerra. Vamos a ver si podemos entrar, creo que no. A ver si se puede entrar. Está abierto y acá dice, mira, cementerio de soldados 1914-1918. Lo hizo una bala, la punta de la bala, hay un par de cascos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la fecha que ha sido enterrado, 1917. 1917, Alex Toma, 1916, todos casi de esa misma fecha, de la Primera Guerra Mundial que se inició en 1914. Y así como estos hay muchos cementerios así de soldados. Mucha gente murió en esta guerra. Ya estamos ya dentro de nuestro barrio. Casas antiguas, casas nuevas y todo. Estas casas están, por ejemplo, abandonadas. El problema es que hemos tomado otra vía y ahora tenemos que cruzar por la vía principal. Hay que ir con cuidado. Está libre. Ya. Estos sacos que ven acá es pasto para el ganado. Está forrado con plástico para que aguante el invierno. Ahora que ya mejoró el clima, los abren y los llevan a los establos para alimentar al ganado. Pero en invierno se quedan ahí. Están llenos de nieve todo encima, pero como está bien forrado, se conserva dentro del pasto. Y ese lo usan este verano y el nuevo pasto que sale lo hacen lo mismo. Lo guardan, lo enrollan y lo guardan para el próximo año. Y así así es la rutina. La gente se dedica mucho acá a la ganadería, tiene muchas ovejas, vacas, cabras. Muchos trabajan en lo que es madera. Y agricultura no hace mucho. Lo único que siembran acá es maíz, papas, pero no así en grandes cantidades, solo para consumo de ellos o un poco para vender, pero no es mucha cantidad. Yo creo que lo principal acá es la ganadería, la leche, los huevos. Eso sí se dedican bastante acá.
Y turismo, claro, porque acá en invierno y verano es una zona muy turística, mucha. Y aquí estamos ahora familia en la parte de atrás de la casa. Esta es la vista desde atrás. Y bueno, si quieren saber algo más, costumbres, comidas, cualquier cosa que se les ocurra preguntar, me escriben y yo les hago un video indicándoles todo cómo son las cosas acá. Nos vemos. Chau.